Miércoles 4 de noviembre seguimos Contigo en directo por las pantallas de Chilevisión. Estábamos hablando a propósito de lo que se está debatiendo en la Comisión de Constitución respecto a que se apruebe la idea de legislar un segundo retiro del 10%. Estamos ahí revisando imágenes en directo de lo que está ocurriendo en la Comisión. También estamos junto a nuestro compañero Francisco Sanfurgo desde el Congreso. Todavía sigue este debate que ha sido bastante extenso en esta discusión para el segundo retiro. Vamos a revisar una nota que hemos preparado acá en Contigo en directo y luego lo vamos a comentar también con diputados acá en el estudio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 votos a favor. Así fue como la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados cerró la votación el martes pasado para aprobar la reforma constitucional que busca autorizar el segundo retiro del Fondo de Pensiones. Es completamente necesario que alrededor de 4 millones de chilenos, que serían los beneficiarios si se aprueba una reforma constitucional de este tipo, lo puedan hacer. No hay política de Estado que pueda competir con 20.000 millones de dólares de retiro de pensiones. Y ese es el tamaño del daño que le estamos haciendo a las pensiones futuras. Con 11 votos a favor y 1 en contra, la normativa dio un paso en el Congreso, el cual es la votación en la Sala General de la Cámara. Pero antes de que la discusión fuera en la comisión, las declaraciones de cada lado eran fuertes para defender sus posturas. Y si tenemos el fondo de pensiones como un cajero automático, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser ahora por Navidad, el próximo año para comprar de útiles, después para Semana Santa, quizás para la Virgen del Carmen y también para el 18 de septiembre? Yo creo que eso no es correcto. Si no hubiese sido por las redes sociales, si no hubiese sido por el apoyo ciudadano, el primer retiro nunca se hubiese podido llevar a cabo. Por lo tanto, este llamado es muy importante. Y en la discusión misma, las cuñitas que dejaron los diputados también fueron fuertes. Yo lamento que el gobierno mantenga el mismo libreto del primer retiro del 10%. El ministro de Hacienda, señor Briones, me tiene podrida, me tiene chata. Creo que el nivel de crueldad, de insensibilidad. Incluso el mismo ministro Briones, presente en la reunión, se refirió a los epítetos que lanzaron en su contra. Veo con preocupación que en esta comisión se levantan todo tipo de adjetivos calificativos de las personas, lo cual no es otra cosa que tratar de forma indigna a quien tiene al frente. Recordemos que el gobierno es enfático en su postura, que este nuevo retiro del 10% es incompatible con la reforma a las pensiones, que se encuentra en tramitación en el Senado. Esta idea, este objetivo que nosotros tenemos de mejorar las pensiones resulta contradictorio con el usar esos recursos para necesidades hoy. El diputado Alessandri fue el único voto en contra del proyecto la semana pasada. Sin embargo, postuló una idea para ir de la mano con este nuevo retiro del Fondo de Pensiones. Y le hemos propuesto un bono al gobierno. ¿Cómo se llama ese bono? Bono del 10%. ¿Quién lo paga? No cada persona de su cuenta individual, lo paga el gobierno con dinero de todos los chilenos, plata fiscal. ¿Y cuánto te da? El 10% de lo que tengas en tus ahorros provisionales con los límites, techo y piso que tiene el proyecto de ley. La votación estaría, según la petición del diputado Matías Walker, realizándose en estos instantes, ya que se priorizará el proyecto del segundo retiro del 10% por sobre el debate de rentas vitalicias. ¿Podrá este proyecto pasar al Senado? Yo creo que va a haber un gran apoyo en la Cámara de Diputados. No creo que sea unánime, pero me atrevería a decir que va a sobrepasar con holgura los 93 votos. El Ejecutivo, el gobierno nos plantea un hecho inédito. Dice, ¿sabe qué? Voy a recurrir al Tribunal Constitucional por la inconstitucionalidad de estos proyectos. Estamos presentando Contigo en Directo. Vamos a comentar este tema mientras seguimos revisando junto a Francisco Sanfurgo lo que está ocurriendo a esta hora en la Comisión de Constitución. Está con nosotros Pancho, me avisan, y preguntarte, Pancho, si es que hay movimiento ahí, todavía no sabe nada. Ha sido extensa la conversación, el debate, para ver si es que se va a pasar este tema a la Cámara de Diputados, a votación. Bueno,
Así es, precisamente en este minuto lo que se está debatiendo es el retiro de parte de los enfermos terminales, ¿no? Que era uno de los puntos que se propone en este proyecto. Para algunos esto debiera ser el traspaso directo de las platas que se acuerden de este 10%, y para otros, sobre todo la postura oficialista, es de alguna forma recalcular el método de entrega de la pensión. Ahí está el debate. Y ahí está lo que se está debatiendo ahora, que es por donde se iba a comenzar la discusión de los artículos punto por punto. Se fue hace 15 minutos el ministro Briones, luego de su intervención, que puso una reserva constitucional al inicio de esta discusión, lo que en términos prácticos quiere decir que se deja puesta ahí la reserva constitucional porque, a juicio del gobierno, advierte indicios de inconstitucionalidad en la aprobación de este proyecto, puesto que esto supone un gasto fiscal. Eso va a tener que ser tomado en cuenta, analizado también a la hora de votar. Se fue hace 15 minutos el ministro, bueno, le preguntamos si podía conversar con nosotros, pero iba apurado, así que ya imaginamos va camino a Santiago. Pero eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Se está debatiendo, van los distintos parlamentarios hablando respecto de sus reparos, algunos aprueban 100% como está, algunos, sobre todo desde el sector de Renovación Nacional, tenían algunas indicaciones que poner a este proyecto a la hora de hacer los cálculos de cómo se entrega, de las metodologías, y en eso están ahora, particularmente en el retiro por parte de los enfermos terminales. Sí, bueno, es importante lo que dices tú, ¿no? El legislativo no puede proponer proyectos, ¿no?, que modifiquen el erario nacional. Y lo otro es que hay que ver cuál de todos estos proyectos, porque eran varios puntos, como tú decías, uno el de los enfermos terminales, otro tenía que ver con las pensiones alimenticias, otro con los seguros, y que no tiene que ver solo con las pensiones, y el resto, rentas vitalicias más bien dicho, y el resto tiene que ver con el 10%, que era el retiro ya de esta segunda parte. Son varios temas a tocar, por lo mismo es bastante extensa esta reunión. Pancho, vamos a estar contigo, vamos a presentar también a quienes nos van a acompañar durante esta tarde. Estamos junto a la diputada Natalia Castillo. Gracias, diputada, por estar con nosotros. Ahí la vemos en pantalla. También estamos junto al diputado Sebastián Torrealba. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Vamos a irnos a una pausa muy breve y al regreso vamos a estar debatiendo este tema con ustedes dos para que nos den sus distintas posturas y dónde podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. Interesante también lo que plantea el diputado Alessandri, que dice, bueno, proponemos el bono del 10%, pero que no venga del ahorro de los chilenos, sino que del gobierno. ¿Es plausible esa medida? Se lo preguntamos al regreso acá en Contigo en Directo. Pantallas de Chilevisión junto a la diputada Natalia Castillo y al diputado Sebastián Torrealba. Dejamos pendiente este tema de la discusión que se está dando ahora en la Comisión de Constitución, imagen que está viendo en vivo a esta hora también en la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución que va a votar si es que pasa a la Cámara o no. Sabemos que aquí hay dos visiones contrapuestas. Voy a partir con usted, diputada Castillo. ¿Por qué sí está a favor de este 10%? ¿Y qué le parece, por ejemplo, una propuesta como la del diputado Alessandri, que dice, bueno, que el gobierno entregue el llamado bono del 10%? Bueno, primero muy buenas tardes, saludar también a todos quienes nos están viendo. Bueno, la verdad es que a nadie le hubiese gustado tener que meter la mano al bolsillo de los ahorros de las personas para efectos de sobrellevar la crisis. Eso es una cosa, por eso nosotros desde la oposición propusimos una renta básica de emergencia que implicara una transferencia directa por parte del Estado. Ahora, lamentablemente todo aquello que tiene que ver con transferencia directa es de iniciativa exclusiva. Es de exclusiva iniciativa del presidente de la República, claro. Por lo tanto nosotros los parlamentarios no podemos meterle la mano al bolsillo al fisco. Y es en ese contexto es que nace primero el primer retiro del 10%, que se transforma en la política más efectiva y eficiente para las personas a la hora de obtener recursos. Yo en mis redes sociales estoy permanentemente compartiendo información sobre los distintos bonos del gobierno y la verdad es que lo que recibo de vuelta son puras quejas, que no funcionan las páginas, que las personas cumpliendo con los requisitos no se les asigne el bono, que después de apelar 2 o 3 veces no se les paga retroactivo, etcétera, etcétera. Al final a la gente lo que más le sirvió fue justamente el retiro del 10%. Hoy día, este segundo retiro que se planteó hace un tiempo atrás, nosotros esperamos harto tiempo para que el gobierno llegara con alguna solución alternativa, cuestión que hasta el día de hoy no ocurre.
Por lo tanto, nosotros apoyamos el segundo retiro del 10% porque creemos que es una medida de urgencia donde a las personas se les va a poder permitir tener algo de liquidez en su bolsillo. Diputado... Si hubiesen medidas de transferencia directa como lo que plantea el diputado Alessandri, a mí me parece perfecto, pero ocurra ante quien corresponda, que el diputado Alessandri vaya a su propio gobierno y ojalá que escuchen su propuesta, porque a mí no me parece una mala idea. Claro, ahora si es que el ministro Briones interpuso una garantía constitucional, tiene que ver con que efectivamente esto modificaría el erario del Estado, ¿no? Que esta propuesta sería inconstitucional por aquello. Por lo mismo, no sé si es que se lee el trasfondo, no habría intención de modificarlo tal y como está respecto a este bono. Vamos a preguntarle al diputado Torrealba cuál es su pensamiento, diputado, cuáles son, buenas tardes primero, y cuáles son sus argumentos para negarse o para votar en contra de un segundo retiro. Hola Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Natalia. Estamos aquí en el Congreso, a pocas salas donde se está discutiendo este segundo retiro del 10%. Y primero decirte, Humberto, que nosotros no estamos en contra de este segundo retiro del 10%. Lo que hemos dicho desde nuestra bancada y también con otros diputados de Chile Vamos es que vamos a ingresar indicaciones para mejorar este proyecto. Pero quiero ir un poquito más atrás, Humberto, con respecto a esto de que se ha instalado, de que el gobierno no ha puesto recursos sobre la mesa o ha llegado tarde. La verdad es que es cierto, en algunas cosas se ha llegado tarde y eso es una realidad. Pero decir que el gobierno, la verdad es que no ha hecho nada, me parece que es no decirle la verdad a la gente, porque aquí quiero poner solamente dos datos. El primero es que el gobierno, desde que partió la pandemia, ha puesto 2.5% del PIB en transferencias directas hacia la ciudadanía. Y el segundo dato, Humberto, es que además de este 2.5, si uno suma todas aquellas beneficios que no son transferencias directas, uno suma el 8.4% del PIB del país, que está muy por sobre países como, por ejemplo, Alemania, Argentina, y en Sudamérica somos evidentemente el que más recursos ha puesto. Por lo tanto, decir que el gobierno no ha puesto nada, eso no es verdad. De que hemos llegado tarde, es verdad, porque es una pandemia muy compleja, es una crisis muy brutal, que la verdad es que no había receta para poder combatirla de buena forma. Ahora, yendo específicamente a el retiro del 10%, lo que nosotros vamos a las hemos indicaciones. dicho ¿Cuáles indicaciones presentarían ustedes? ¿Cuáles son las más complejas? En este segundo retiro del 10%, Humberto, nosotros queremos establecer indicaciones para hacer que este proyecto esté bien hecho, esté bien construido, para agregarle valor al proyecto. ¿Cómo cuál? Este proyecto lo que hace es finalmente el entregar un segundo retiro, y nosotros creemos que los que deben recibir este retiro son aquellas personas que más lo necesitan. En el primer retiro del 10%, Humberto, 2/3 de las personas que lo retiraron no habían perdido, por ejemplo, su puesto de trabajo, y nosotros creemos que es importante el poder ahora focalizarlo. ¿Y por qué? Porque aquí quedaron 3 millones de personas sin pensiones. Si lo hacemos así como está presentado hoy día, van a quedar 4,2 millones de personas sin ningún recurso para su pensión, y por lo tanto tenemos que tratar de hacerlo lo más responsable posible. No nos negamos, pero creemos de que este proyecto, presentado por la diputada Pamela Giles, tiene espacios de mejora. Ya, pero perdón, diputado, lo que le estoy entendiendo sería que, por ejemplo, una persona haya tenido que perder su fuente laboral para poder rescatar el 10%. ¿Eso me está diciendo? No, también incluso de personas que hayan visto disminuidos sus ingresos. Esas son las indicaciones que se van a empezar a ver hoy en la Comisión de Constitución, que está despejando por ahora otros temas, como por ejemplo el tema de las rentas vitalicias, que es un espacio que es evidentemente inconstitucional, y por lo tanto creo que tiene que ir a verse el tema específico del retiro del 10%. Para darle la palabra a todos y conversar entre todos, precisamente por este punto le quiero dar la palabra a la diputada Castillo. ¿Ustedes abrirían, diputada, por ejemplo, a una indicación como esta de entregar este 10% de manera escalonada, dependiendo de quiénes sean a los que más les urge estos fondos, o no van a transar en eso? Lo que pasa, Humberto, es que una de las gracias del retiro del 10% es que es universal y que les llega a todos quienes tienen la posibilidad de retirar.
Yo creo que si se empieza a hacer ese tipo de focalización, digamos, se pierde la naturaleza de lo que es el retiro del 10%, que es una forma fácil, rápida y eficiente de poder obtener los recursos. Yo creo que es al revés. Yo creo que hay que permitir que esta política sea universal y que sea, ojo, optativo para la gente, porque quien no lo necesita perfectamente puede no optar por no querer sacarlo. Diputada, y respecto a esa universalidad, ¿es universal para las personas que tienen más ahorro en la AFP? Porque también si vamos, a mí lo que me hace ruido es que las personas que ya sacaron su 100% no pueden volver a sacar plata, y que las personas que no cotizan también van a seguir pasándolo mal. Que convengamos, como son personas que no tienen fondos, tienen menos recursos aún que las personas que sí van a poder tener la posibilidad de sacar este segundo 10%, ¿no? Son aproximadamente 4 millones de personas las que van a poder retirar ese 10%, y yo creo que ahí tiene que ser sin distinción. Quienes tengan la necesidad lo evaluará de acuerdo a su propia realidad. Lo que sí me preocupa, y en eso comparto contigo, Humberto, y comparto también con Sebastián, es qué pasa con aquellas personas que ya retiraron todos sus fondos y que incluso con esto podrían retirar todo. A esas personas yo creo que son las que hay que implementar políticas públicas que sean más focalizadas, evidentemente, porque son personas que van a quedar muy precarizadas. Pero esas no son las únicas personas. O sea, por ejemplo, este mes se deja de pagar el ingreso familiar de emergencia. Hay que ver la posibilidad de poder extender el plazo del ingreso familiar de emergencia. El postnatal de emergencia, que también deja de tener vigencia. Entonces, hay grupos de personas a los que, por supuesto, hay que establecer políticas públicas focalizadas. Pero ya que no se optó por una renta básica de emergencia universal que llegara al 80% de las familias chilenas, el retiro del 10%, de acuerdo a la realidad fáctica de las personas que pueden tener infinitas variables, creo que es importante que todos quienes puedan retirarlo lo hagan y no tengan ningún impedimento para hacerlo. Diputado Torrealba, usted recién hacía mención a los gastos que sí ha incurrido el gobierno, ¿no?, para poder ayudar a parte de los chilenos. Ahora, ¿le parece prudente también volver a extender el IFE? Estamos a principios de noviembre y lo cierto es que no hay para cuándo tengamos la cura del coronavirus. O sea, tenemos que cuidarnos. Estamos viendo que Europa ya está experimentando la segunda ola, en muchos lugares más fuerte que la primera. No hay una vacuna en el horizonte más próximo. ¿Qué medidas le gustaría a usted que establezca el gobierno para seguir en ayuda de los ciudadanos que más lo necesitan? De los que no pueden acceder ni siquiera a este segundo 10% porque ya no les queda plata, por ejemplo. Solamente hacerte un paréntesis con respecto al 10%. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que en este segundo retiro del 10% existan personas que hagan la bicicleta tributaria, es decir, que saquen 4 millones de pesos, los pongan en sus fondos de APB y luego reciban un premio o un crédito del Estado por 1,5 millones al año siguiente sin ningún esfuerzo. Yo creo que eso no puede pasar ahora, que pasó en muchísimos casos en el primer retiro del 10%. Y por lo tanto no creo que sea justo de que alguien con su 10% haga una bicicleta tributaria. Esas son cosas que hay que ir mejorando en el proyecto que está hoy día, Humberto. Por eso te digo que las indicaciones que nosotros vamos a presentar están ligadas a eso, a ir a hacer un buen proyecto de retiro. Ahora, con respecto al ingreso familiar de emergencia, el ministro de Hacienda lo dijo hace unos días atrás, que el gobierno está dispuesto a nuevamente meter recursos en esta herramienta que funcionó, que es el ingreso familiar de emergencia, si es que las condiciones económicas llegan a una situación gravísima como estamos en mayo, junio, agosto, que fueron meses muy complejos y en donde gracias a un acuerdo en el Congreso pudimos llegar con estos beneficios a muchas personas en el país, y por lo tanto yo estoy dispuesto evidentemente a que este ingreso familiar de emergencia se active nuevamente. ¿Usted cree que la situación hoy día no es gravísima, diputado? Creo que es grave, pero hay otras políticas públicas que se están ejecutando. Por ejemplo, el subsidio a la contratación, que ya ha permitido que cerca de 170.000 personas hayan recuperado su trabajo, y yo creo que estas cosas son importantes también irlas impulsando. Ahora, te vuelvo a repetir, Humberto, la disposición que tenemos nosotros de Chile Vamos con respecto a este retiro del 10% es hacerlo de manera responsable, es hacerlo de manera equitativa, es no beneficiar a los que tienen más, porque creo que es injusto, y por lo tanto vamos a presentar indicaciones como se está haciendo en estos momentos en la Comisión de Constitución para que haya un debate con altura de mira, y no solamente se haga farándula política con este tipo de proyectos que yo he visto
que más de algunos lo único que tratan de hacer es beneficiarse con un proyecto que evidentemente es popular porque la gente lo necesita. Diputada Castillo, ¿usted está dispuesta a ceder en eso y aceptar algunas indicaciones que proponga el oficialismo? Yo creo que las indicaciones hay que verlas. Ahora, hay una que yo creo que va a tener el apoyo del Frente Amplio, porque de hecho fue parte de las indicaciones que nosotros pusimos, es que esto tuviera alguna forma de compensarse mediante el Estado a aquellas personas que retiren los fondos. Entonces, si hay alguna de esas indicaciones que Renovación Nacional quiera poner en esa materia, por supuesto que tendría nuestro apoyo. Ahora, creo que... ¿A quién no? Eso es más fácil preguntarle. ¿A quién no están dispuestos a hacer? El tema de la bicicleta tributaria, nosotros también estamos completamente de acuerdo con que los sueldos más altos no utilicen esto para, en el fondo, beneficiarse con esta bicicleta tributaria. Nosotros también podríamos acceder a una indicación de ese tipo. Ahora, obviamente, en los detalles está el diablo, como decía mi abuelita, entonces hay que ver esas indicaciones también. ¿A qué no? A que no sea universal. Yo creo que una de las gracias de esta medida es que puede llegar a las distintas familias, y si empezamos a enredar todo esto con requisitos de postulación y cosas del estilo, finalmente la gente no va a poder acceder al retiro del 10%. La gracia que tuvo el primero fue que era fácil, que era simple, que se hacía en un solo trámite y que a los 10 días tú tenías tu plata en la cuenta corriente. Si le empezamos a poner requisitos y cosas, se va a entrampar y finalmente se va a transformar en un proyecto que en vez de ofrecer soluciones ofrece solamente problemas. Diputado Torrealba, ¿en qué estaría dispuesto a ceder y en qué no? Y con eso cerramos. Bueno, primero a mejorar este proyecto. Y eso sobre la universalidad, como nos decía la diputada Castillo, ¿estaría dispuesto? Pasa que la Natalia me dice que está dispuesta al tema de la bicicleta tributaria, está dispuesta a que los que tienen más no tengan que sacar, pero después me dice que es universal, entonces no entendí. Si evidentemente uno pone el tema de la bicicleta tributaria... Perdón, no hablemos al mismo tiempo porque nos vamos a confundir. Diputado, aquí es distinto y solamente para entender lo que está diciendo la diputada Castillo. Si yo retiro el 10% y es porque lo necesito, por más que tenga una situación mejor que mi vecino, por ejemplo, puede ser que yo necesite esa plata no para mí, para pagarle la enfermedad a un pariente o para distintas cosas. Lo que no quiere decir que yo retirando ese 10% haga la bicicleta y lo invierta en una PB. Eso no es condicionante. El tema de la universalidad tiene que ver universalidad, tiene que ver para que esto sea para todos, si no me equivoco, Natalia, ¿cierto? Pero no tiene que ver con el régimen tributario al que se va a someter una persona si es que es de altos ingresos. Pero es que esperamos un segundito. Entonces, pero yo creo que en esa universalidad hay personas que la verdad es que retiran su monto del 10%, por ejemplo, aquellas personas que podrían retirar otra vez 4 millones de pesos, 4.300.000 creo que es el 10% máximo, y meterlo dentro de su APB y hacer la bicicleta tributaria ganando por todos lados. Yo creo que esas personas no tienen que estar dentro, por lo tanto, el carácter universal se termina. Porque ya hay alguien que lo sacaste del monto finalmente o de la propuesta. Yo creo, Humberto, de que aquí hay mucho que mejorar en el proyecto, por eso no estoy de acuerdo con esta ansiedad mediática con respecto a sacarlo ahora para que sea un regalo de Pascua para los demás. Yo creo que la verdad que las políticas públicas hay que hacerlo de manera un poquito más seria, porque es un tema complejo. Aquí van a quedar 4 millones de personas con 0 pesos en su fondo de pensiones y eso es grave. Diputado, se me va el tiempo, tengo que interrumpirlo porque tengo que irme a una pausa comercial. Es un tema que se está debatiendo ahora en la comisión, no les quepa duda que vamos a seguir tocando este tema en Contigo en Directo. Gracias por haberse conectado, por haber estado con nosotros esta tarde, porque es un tema que nos interesa y vamos a estar atentos frente a lo que se dirima en esta comisión de Constitución. Muchas gracias, que estén muy bien y gracias por estar acá en Contigo en Directo. Muchas gracias a ti, Humberto. Natalia. Nos vemos en la sala. Cuídense. Vamos a cambiar